A veces se genera muchísima ansiedad, falta de apetito, problemas para dormir e incluso bajo rendimiento cuando tenemos aquellos jefes o aquel ambiente en el trabajo que es muy pesado. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago? Pero la verdad que la necesidad de empleo en este momento pues es difícil y hay que aguantarse, dirían muchos. Hoy nos acompaña para analizar esta situación con profundidad la psicóloga Mónica Milgram. Mónica, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mónica, empecemos hablando de las diferencias en lo que podría ser un jefe mala gente o un jefe con rigor, con disciplina, exigente. Sí, un jefe con rigor es un jefe que pone objetivos concretos, que pone plazos que sean realizables, aunque a uno le parezca, digamos, que tiene que trabajar bastante. Uno dice, bueno, si le pongo, digamos, como se dice, esto lo puedo lograr. Que a pesar de que es estricto, le da a uno cierto coaching, le da retroalimentación si uno no hizo algo de cómo hacer mejor las cosas. Y un jefe mala gente es otro tipo de persona, ¿verdad? Con otras características que por el contrario va a ser una persona que maltrata consistentemente, que no pone objetivos o los objetivos son completamente irrealizables en tiempos que no tienen ningún sentido. Un jefe que es súper controlador y quiere estar en todo y no lo deja hacer a uno nada. O por el contrario, el jefe que nunca está, ¿verdad? Y que le deja a uno todo el trabajo o al equipo de trabajo todo y de repente aparece solo para exigir resultados, pero nunca colaboró en el proceso ni dio ninguna guía. Ahora, por ejemplo, si tenemos ese mala gente que decíamos y hay ese mal ambiente, ¿qué consecuencias pudiéramos tener o pudiéramos vivir cualquiera que esté en esta situación? Desde todo, ¿verdad? Depende del nivel y depende de la personalidad de cada quien. Porque si uno es una persona segura, que no va a tomarse las cosas personales... Que eso es un problema, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Porque si, ¿verdad? Si uno viene con una actitud de, bueno, eso es esa persona y lo que me está diciendo, me está hablando de él como persona y no de mí, me va a ser mucho más fácil si cada crítica yo la siento como algo que de verdad está hablando de cómo soy yo como persona. Un día de estos estaba leyendo ahí por internet una cosa que decía que cada juicio u opinión de una persona es una confesión. Sí. ¿Verdad? Que anda por ahí, porque al revés, ¿verdad? En lugar de hablar de uno, lo que una persona generalmente dice de uno mismo, habla más de la otra persona que de uno. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Si uno pues ya es sensible, le va a afectar muchísimo más. Y bueno, si es, digamos, que es un jefe o compañeros de trabajo que consistentemente nos dicen cosas, ¿verdad? Ya a diario, frecuentemente una cosa u otra, entonces ya las consecuencias pueden ser más graves, ¿verdad? Desde acoso laboral hasta un síndrome de burnout que nos puede dar, que es de sentirnos quemados en el trabajo, ¿verdad? Entonces hay diferentes escalas de lo mal que nos podemos ir sintiendo, pero también hay cosas que podemos hacer para empezarnos a sentir mejor. Ok, que eso es importante. ¿Qué recomendaciones pudiéramos daros en cuanto a la actitud, ¿verdad? De nosotros como empleados si estamos en esta misma situación de la cual hablamos. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Eso que yo decía, no tomárselo personal, sí. Eso es lo más importante de todo. No ponerse al mismo nivel, ¿verdad? Porque a veces uno no maneja bien esa frustración y ese enojo que uno le produce y entonces o uno va a tratar de atacar de vuelta o uno se va a enojar y entonces va a decir, entonces ahora ya no hago mi trabajo o lo voy a hacer pésimo para dejar a mi jefe mal, digamos. Claro. O por el otro lado empiezo a generar un clima negativo y empiezo a hablar mal de mi jefe con otros compañeros. Entonces todas esas cosas, lejos de ayudarnos, nos van a generar un clima más negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es manejar mejor nuestras emociones. Primero, darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. ¿Qué me hizo sentir cuando me dijo eso? Me puso triste, me dolió, me dio miedo porque siento que me puedo quedar sin trabajo, me generó frustración, me generó mucho enojo. Y una vez que ya le pude poner etiqueta a mi emoción, darme cuenta por qué estoy sintiendo, qué fue la fibra que me tocó esa persona o ese jefe que me dijo eso. A raíz de eso es mucho más fácil darnos cuenta cuál es la actitud que tenemos que tener al respecto. Si lo que tenemos que hacer es llegar a donde el jefe y decirle, vea, es que yo quisiera preguntarle porque yo lo he sentido muy negativo hacia mí, entonces si hay algo que yo puedo hacer mejor, si hay algo con lo que usted no está contento, o por el otro lado darme cuenta, entonces si yo lo analicé, que es un jefe que definitivamente no se le puede decir nada porque no voy a sacar nada de ahí y voy a concentrarme en hacer mejor mi trabajo. Ahora, vamos como a situaciones, ¿verdad?, que se pueden dar. Por ejemplo, cuando un jefe le habla a uno golpeado o incluso le levanta la voz y le grita.
¿qué es lo recomendable? Porque uno dice, si le grito de vuelta me botan, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto y qué debería hacer para calmarme también? Entonces eso, primero identificar qué me hizo sentir a mí, cuál fue la sensación que me generó. Segundo, pues ver a ver el nivel, ¿verdad? Definitivamente, pues si ya es un caso de acoso laboral consistente, pues ya hay medidas que uno puede tomar. Entonces, desde, si hay una oficina de recursos humanos, ir a hacer la consulta, solo que hay gente que le va a dar mucho miedo a hacer esto, ¿verdad? Cierto. Y pues si ya hay caso amerita, pues ya otras instancias, súper importante empezar a hacer una bitácora de todas las cosas, ¿verdad? El día y la fecha y qué fue lo que me dijo y cómo me lo dijo, por si acaso tenemos que ir ya sea al Ministerio de Trabajo o acudir a alguna instancia a hacer una solicitud de ayuda por un caso de acoso laboral. Entonces todo va a depender. Ahora, si no es consistente, si es un tema de que el jefe tiene mal carácter o que está pasando por un mal momento, ¿verdad? Porque pues uno no sabe. Puede ser. Entonces, si bien es cierto, el jefe no debería de desquitarse con nosotros y debería de poder dejar sus situaciones personales fuera del lugar de trabajo, pues no es la realidad de que todo el mundo pueda manejar bien sus emociones. Entonces, tratar de tener espacios. Muchas veces cuando la gente está como muy frustrada con su trabajo, uno les llega y les dice, bueno, ¿y usted qué hace aparte de trabajar? ¿Verdad? Y nada. Nada, no, yo solo trabajo y llego a la casa. Entonces, si la persona logra tener otros espacios, porque no puede quedarse sin trabajo, porque sabe que el jefe está pasando por un mal momento y es así, pero llega a la casa y tiene un hobby, se levantó a correr en la mañana antes de ir a trabajar, está participando en alguna otra actividad, entonces eso va a hacer que le permita distraerse, estar mucho mejor y pueda manejar mejor esas situaciones que son específicas del trabajo, no de nada más de las áreas de su vida. Y por supuesto que si uno tiene un área en la que uno no está tan bien, lo único que tiene que hacer es tratar de todo el resto de su vida tenerla equilibrada, ¿verdad? Dormir bien, comer bien, tener amistades y demás. Y pues si el jefe definitivamente grita desaforadamente y no hay manera, siempre es bueno en un muy buen momento, no escoger en el momento del grito y que el jefe está rojo de la cólera y con los pelos parados, llegar y decirle, vea jefe, yo quería preguntarle porque me estoy sintiendo mal, ¿qué está pasando? Usted me podría decir, viera que yo, y muy importante desde mí, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Yo estoy asustado, yo me siento mal, yo temo perder mi trabajo, o cada vez que usted me grita, yo me siento triste o me siento abrumada o me angustio mucho. ¿Podríamos hacer algo diferente? Los ticos somos como mucho de no confrontar, ¿verdad? Y nos cuesta montones y nos da muchísimo miedo. Tendemos a hacerlo más como por detrás. Entonces es importante tratar de confrontarlo siempre que se pueda. Y si no, también a veces, si uno tiene compañeros muy cercanos a uno, que uno sabe que están en la misma situación, y uno puede llegar y hablar con ese compañero, ¿verdad? Hablar es terapia. Sí, desahogarse de alguna manera. Desahogarse, entonces poder conversar con el compañero de trabajo al respecto. Ahora que mencionaste los compañeros, ¿qué pasa con los compañeros que a lo mejor son los ponzoñosos, chismosos o los que meten carbón para que uno esté en un mal ambiente? Sí, ahí también, ¿verdad? Porque pues en el trabajo hay gente de todo lado, hay de todo. Entonces, pues ahí lo mismo. Si tenemos como un grupito que nosotros sabemos que son personas con las que nos llevamos bien, con que tenemos cierta afinidad, tratar de poder conversar con esas personas. Si hay gente, digamos, que ponzoñosa y chismosa, tratar de no estar metida en ese enredo, digamos, y salirse de ahí lo mejor que se pueda. La verdad es que uno va al trabajo a trabajar, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, tratar siempre de hacer el trabajo de uno lo mejor que uno pueda y no dar para que hablen, ¿verdad? Nuevamente, si eso no es posible y es un tema de compañeros y tenemos un jefe bueno, ¿verdad? Que es lo contrario a lo que estábamos hablando antes, y poder acercarse al jefe y decirle cómo nos estamos sintiendo. Y si definitivamente pues no tenemos a quién acudir, entonces tratemos de hacer el trabajo lo mejor posible. Por ejemplo, pongámonos objetivos nosotros de trabajo. Bueno, es que me está tocando hacer esto que me está poniendo a hacer mi compañero, que no me toca a mí, que le toca a él.
¿qué puedo aprender yo de esto y en qué me va a servir si el día de mañana tengo otro trabajo? Sacar lo positivo. Exacto, que al final de cuentas, yo sé que es frustrante, por supuesto que cualquiera se frustra de estar en un trabajo incómodo. Desgraciadamente, como decías vos al principio, no siempre uno en esta situación en la que estamos puede decir, tengo 3 trabajos esperándome. Sí, claro, claro. Porque es la realidad, no hay catálogo de trabajos esperándolo a uno. Entonces es, ¿qué puedo obtener y qué me va a servir a mí? ¿Qué habilidades extra me va a dar esto que me va a ayudar a estar mejor? Y pues tomar las medidas si definitivamente la situación es insostenible. Se sale de las manos. Ahora, Mónica, también hay compañeros, por ejemplo, como decías también, que hay muchos compañeros y mucha variedad, muy irrespetuosos, que se da, ahí viene el bullying o que a lo mejor dan bromas muy pesadas. Y uno dice, bueno, ¿cómo no me peleo, pero cómo lo detengo, verdad? Y paro esto. Sí, que es lo mismo que estar en el colegio, ¿verdad? Que uno dice, pero es que parece que este muchacho no salió nunca del colegio. Exacto. Son las mismas bromas. Sí. Entonces, ahí pues hay varias cosas que uno puede hacer, ¿verdad? ¿Qué hace el bully o el acosador? Generalmente lo que anda buscando es una reacción. Claro. Porque es un tema de poder, ¿verdad? Al hacer la broma o hostigar y que la otra persona se sienta mal y poder ver la reacción, esa persona se siente que tiene poder y se siente por encima. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Quitarles ese poder, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo le quita uno ese poder? Muchas veces simplemente es diciéndole, tenés razón, mira, es que todo eso que te comiste y esas llantillas que tenés de más, ay sí, tenés razón, de ahí sí, tengo unas llantillas de más, de ahí sí, tenés razón, y me comí todo, ¿verdad? No dejé para nada. Exacto. Y es más, así, llevarlo al exagerado, las calorías que me comí hoy eran las calorías que me tenía que comer en 3 semanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está demostrando a uno ahí a la persona? No me afecta en lo más mínimo y ya con solo eso le quitamos el poder. Eso me gusta, bueno, a tomar nota. ¿Y qué pasa con los chismosos? Porque a veces eso también es complicado y empiezan a generar mal ambiente con el resto y uno no sabe ni por qué. Y muchas veces, obviamente, con muchas mentiras también, ¿verdad? Sí, y ahí volvemos al tema de la inseguridad de la otra persona, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Aparte de yo sentirme mal de repente me voy a sentir bien porque sé que a esta persona le estoy molestando por alguna razón que tiene que ver más con él que conmigo y probablemente significa que yo estoy haciendo o que la persona está haciendo un buen trabajo. Entonces, ahí, bueno, no confrontarlos necesariamente, a menos de que ya la situación se salga de control, tratar de hacer igual bien el trabajo, no hacer chismes, ¿verdad? No me voy a poner en la misma situación de empezar a hacer chismes por otro lado. Y, bueno, vuelvo al punto, si es un buen jefe, uno se le puede acercar al jefe y decirle, se le puede acercar a un departamento de recursos humanos que sea un buen departamento de recursos humanos, pero bueno, hay empresas súper chiquititas que son unos poquitos empleados. Entonces, si es del caso, en algún momento de tranquilidad, acercarse y decirle, mira, me he enterado de esto y la verdad es que quisiera que podamos hacer nuestro trabajo y estemos tranquilos, me ha hecho sentir muy mal. Siempre hablemos asertivamente desde cómo nos hace sentir, es mucho más fácil que poner el dedo acusador de decir, es que usted está inventando chismes míos. Entonces, por ahí se vuelve un poco más fácil que la persona lo maneje. No tenemos certeza, no podemos controlar a nadie más que a nosotros mismos. Podemos controlar nuestras reacciones, cómo nos hacen sentir y qué podemos hacer más al respecto. Entonces, si hacemos todo esto, fuimos a recursos humanos, si fue el caso, hablamos con nuestro jefe y pues le dijimos al compañero y la cosa no cambia, bueno, valorar nuestras opciones. Necesitamos irnos de aquí porque no aguantamos más, bueno, ver opciones, si hay, y si no es, ¿qué hago yo para manejar esto? ¿Cómo me quedo yo haciendo mi trabajo lo mejor posible? ¿Y cómo lo tomo? Esto es, nuevamente, y esto es lo más importante, esto es de la otra persona, no es mío. Y con esa reflexión terminamos, ¿verdad? Y que al que le caiga el guante se lo chante, como dice. Doctora, muchísimas gracias. A usted. Un placer tenerla aquí. Feliz fin de semana. Igualmente. Y nosotros continuamos, nos vamos para el Jardín Vero.